Buenas tardes, bendiciones a todos. Ya estamos hoy nuevamente desde Posada, un poquito más retrasado de lo habitual, pero firmes, eso es lo importante. Bueno, vamos a ir orando despacito. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias por reunirnos en su nombre. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, por este gran privilegio, sabiendo que así Él está en medio nuestro, liderándonos, guiándonos y mostrándonos su voluntad, que no es otra cosa que la tuya, Padre, la cual preparaste de antemano para que Él nos la provea como cabeza y Señor de la iglesia que es, y nuestro hermano mayor, tu mano derecha en este día y tiempo. Gracias por este gran privilegio de ser partícipe de esta obra que planificaste antes de la fundación del mundo, por la transmisión de hoy, por la enseñanza, por todos los que van a participar, por la señal de internet, y que todo sea para edificación, Padre. En el nombre de Jesucristo, amén. Amén. Bueno, hola Fernando, Dios te bendiga. ¿Cómo estamos? Bueno, nos estamos preparando para la falda. Dice que hace frío, así que nos estamos dejando la barba. Cambiamos look. Primera de Juan 4:18. Ese es el versículo tema de hoy. Vamos a ir comenzando. Leemos: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Habíamos visto que cuando uno no está completamente experimentado en este andar del amor, uno termina en el temor. Uno tiene que animarse a practicar el amor de Dios. Para practicar el amor de Dios, uno tiene que amar a Dios. Amar a Dios no es otra cosa que obedecer a Dios. Obedecer sus mandamientos. Hoy nosotros podemos obedecer a Dios porque tenemos Espíritu Santo en nosotros, en donde el amor de Dios yace en nosotros, en ese Espíritu que hemos recibido. Recuerden que el Espíritu, buenas tardes, hola Carlos, el Espíritu ese no es un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Por eso podemos amar a Dios, podemos obedecer a Dios. Nadie que no tenga el Espíritu de Dios puede obedecer hoy a Dios. Para obedecer a Dios tienes que tener el Espíritu de Dios en vos, y eso es lo que te lleva a amar a Dios, a obedecer a Dios, guardando, obedeciendo sus mandamientos. Esto es algo tremendo, ¿no? Ahora hemos visto ciertas características de lo que es el amor a Dios, el amor de Dios, ¿no es cierto? Y hoy vamos a enfocarnos en esto de que en el amor no hay temor, sino que el amor echa fuera el temor. ¿Qué es esto del temor? Nosotros vamos a repasar ciertas características del temor, pero vamos a ver un poquito más profundamente acerca de este tema para poder discernir lo más posible lo concerniente al amor de Dios, al amor a Dios también. Por ello quiero que vayamos a Proverbios, capítulo 29. Este es un versículo conocido para muchos de nosotros. Proverbios, capítulo 29, versículo 25. Y dice: el temor del hombre, que dice, pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Tremendo versículo. Volvemos a 1 de Juan 4:18, un versículo que no necesita mucha explicación, que se entiende así tal cual es.
Muchos hablan de la sana doctrina, ¿no es cierto? Muchos hablan de la sana doctrina. Cualquier cosa fuera del amor de Dios no es sano. Cuando hablamos de la sana doctrina, obviamente hablamos del amor de Dios. Cualquier cosa fuera del amor de Dios es un lazo para el hombre. Repasemos ciertas características de lo que este lazo produce, las que comúnmente conocemos y las que comúnmente más y siempre más se repiten en la así llamada cristiandad, para después ver otros aspectos y características de esto. Mateo, por favor, capítulo 6. Mateo capítulo 6. Me pasé por el Mateo. Fíjense, el versículo 25, acá el Señor les viene hablando a sus discípulos, ¿no? Y le dice, bueno, a todo, él estaba predicando la palabra ahí, la gente se reunía para escucharle, y entonces él predicaba la voluntad de Dios en ese día y tiempo, pero hay principios que predicó nuestro Señor que hasta hoy son perdurables, son válidos para nuestra administración, como por ejemplo esto: no afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? No es que vos no tenés que ocuparte de estas cosas. El Señor Jesucristo no le estaba diciendo esto. Lo que le estaba diciendo es que está mal que se preocupen. La preocupación ocurre, vamos a ir que la palabra, ¿cómo ocurre la preocupación esta? Fíjense, el versículo 27 le dice, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? La preocupación ocurre por centrar su corazón o el corazón en las cosas de este mundo, o en las cosas que produce el mundo. Miren, el versículo 31, no afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Miren, la preocupación, el afanarse, tiene raíz el temor. El temor cuando uno tiene miedo de que si va a tener o no va a tener, si le va a alcanzar o no le va a alcanzar. ¿Entienden? La raíz de esta preocupación, lo que nuestro Señor Jesucristo le está diciendo, es el miedo. Es lo que comúnmente muchos de nosotros sabemos. Es un lazo que le produce al hombre. Es un lazo que le produce al hombre. Mire, versículo 31, nuestro Señor le enseñaba, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. En el sentido de que oren y manténganse creyendo en la actividad en que se desempeñan, confiando en Dios, y nuestro Padre, que ya sabe que tenemos necesidad de todo esto, ya tiene suplidas las necesidades para el que cree. Eso es lo que le decía al Señor. ¿Viste? Así que no afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Él le enseñaba a centrarse en el momento, a ser agradecidos en el momento, a enfocarse en Dios. Y es lo que nosotros debemos hacer hoy, porque el afanarse, que tiene como raíz el miedo, el temor, trae en sí castigo. Porque te descontrola. Vos no estás tranquilo, vos no estás en paz, vos no meditas
tranquilamente, estás alterado continuamente. Miren, el amor impulsa la fe, pero el temor impulsa la incredulidad. Así es. Cuando vos te centrás en las cosas de Dios, vas a amar a Dios obedeciendo su palabra. Cuando te centrás en las cosas del maligno, en las cosas del mundo, en la necesidad, ¿viste? Te centrás en el temor, vas a impulsar tu incredulidad a Dios y no vas a poder obedecer. No vas a poder amar a Dios, no voy a poder amar a Dios. Y eso es el lazo del maligno. Vamos a ir a 2 de Timoteo, por favor. 2 de Timoteo. Vamos a desarrollar esto poco a poco. Hemos visto muchos aspectos, hemos estudiado mucho sobre el amor de Dios, y el amor a Dios. Pero este punto es fundamental porque el eje de la vida del cristiano es el amor a Dios, el amor de Dios, que no es otra cosa, escuchen lo que voy a decir, ¿no? Que este amor es en Cristo Jesús, siempre la representación misma del amor de Dios o del amor a Dios en nuestro Señor Jesucristo, porque es el único que obedeció a pesar de. Miren, capítulo 2, versículo 23, le viene hablando Pablo a Timoteo y le dice, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo de ¿quién? El diablo. Del diablo. Ese es el lazo, hermano, donde se impulsa la incredulidad. El lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. El diablo genera esa actividad para captar la atención del cristiano principalmente y del ser humano después, para que él se centre en eso y tenga preocupación, ansiedad, duda, desconfianza y un sinfín de cosas que parece que necesita, porque yo necesito, ¿y qué voy a hacer mañana? Y me falta esto, me falta aquello. Y está en un continuo lazo cautivo a voluntad de él. El amor de Dios te libera, porque cuando vos ves en el día a día, con lo poco que tenés, o con lo mucho que tenés, por eso dice la palabra, teniendo sustento y abrigo, contentados, ¿ves? Uno es agradecido con eso y uno vive libremente en su corazón de ese lazo y puede manifestar esa libertad de Dios en Cristo en nosotros, producida por ese amor que está en ese espíritu nuestro. Por ello podemos obedecer, ¿no? Miren el versículo 22, dice, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, el amor, fíjense qué tremendo, y la paz, la fe, el amor, y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. ¿Viste? Y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Ese limpio es un corazón ordenado. Tiene que ver con un orden, porque viste cuando está todo limpio, está todo bien ordenado, esa es la figura. De cuando vos prevalece el amor de Dios en vos, tu corazón está ordenado y vos podés obedecer a Dios. Ahora, yo quiero compartirles acá
algo. En 1 Corintios 13:1 existe una figura, no vamos a ir, yo le comento, ¿no? Hay dos figuras, ¿no? La figura anterior que yo había compartido, que es una exageración, ¿se acuerda? Y esta figura se llama hiperbatón, es la que yo quiero mencionar. Esta es una figura literaria del doctor Bullinger, que estudió sobre figuras literarias, y por la cual muchos de nosotros a veces tomamos ese estudio para poder expresar la voluntad de Dios, porque sabemos que tuvo muchos aciertos acerca de esto, ¿no? Sin embargo, no quiere decir que el Bullinger haya detectado todas las figuras literarias que hay. Por eso hago referencia a esta figura. Esta figura hiperbatón consiste en transponer las palabras de una cláusula de forma que se hallen fuera del orden natural, fuera del natural orden gramatical. Transpone las palabras, ¿no? Nosotros, estudiando la palabra de Dios, sabemos que lo que impulsa la fe es el amor de Dios, es lo que energiza la fe. Lo que trae todo lo que es de Dios es el amor de Dios, es el centro. Es el centro, es el núcleo en donde circula todo. ¿Por qué hago referencia a esta figura? Porque yo creo que es una idea mía que este versículo 22 que leímos huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe y el amor, lo pone en tercer punto. Creo que en su orden gramatical tal vez esté bien, pero no en su orden espiritual. En el orden espiritual sería el amor, la justicia, la fe, porque lo que impulsa todo esto es el amor de Dios, ¿entienden? Porque vos recibiste ese espíritu donde tenés amor de Dios y podés amar a Dios ahora, y ahora podés obedecer, y esa obediencia resulta en la fe, resulta en la justicia de Dios, resulta en, ¿qué más? En la paz. ¿Por qué? Porque vos tenés orden, vos tenés limpieza en tu corazón, hay un orden y tenés esa paz de Dios. Ahora, esto quería compartirle a modo de que se considere esto, porque Bullinger decía que simplemente tiene que ver con las palabras que están fuera del orden, del natural orden gramatical, y yo diría también espiritual, hoy espiritual. Porque cuando vos encontrás el orden, cuando vos querés amar a Dios, cuando vos querés amar a nuestro Señor Jesucristo, como decía Pablo, por amor de Cristo lo he perdido todo y lo tengo por basura. Él decidió, porque valía más amar a nuestro Señor Jesucristo, amar a Dios para Él, que toda la religiosidad que Él había aprendido. No porque esa religiosidad fuera desestimada, sino porque esa religiosidad caducó y ya no tenía el fruto que en su momento tenía. Ya no producía fruto. Entonces uno tiene que buscar los frutos, ¿no? 1 Corintios 13. Ahora sí vamos a 1 Corintios 13, por favor. Vamos a repasar esto. Y acá es donde vamos a expandirnos un poco. Habíamos visto que la figura que habíamos leído era la hipérbole, que es una exageración en los primeros 3 versículos, donde dice, si yo hablase en lenguas humanas y angélicas. Acá también hay una hipérbole, como dice, hiperbatón y una hipérbole, porque en el griego está en otro orden, ¿vieron? Dice,
y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena o címbalo que retiñe. O sea, de nada me sirve. No es que a mí no me sirve, no es que no sirve. A mí no me sirve si hago estas cosas, ¿no? A mí no me trae fruto. El amor de Dios es para que yo tenga fruto. El sentido es que yo tenga fruto. ¿Cómo yo voy a tener fruto? Amando a Dios. Porque es para amar a Dios, en primer lugar. Para obedecer a Dios. Nuestra obediencia está en nuestro Señor Jesucristo. Vestido de nuestro Señor Jesucristo. Ese es nuestro mandamiento. ¿Entienden? Vestido de nuestro Señor Jesucristo. Ahí es donde se genera el fruto. Dice, si yo tuviese profecía, entendiese todos los misterios y toda ciencia, y tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase en la monte y no tengo amor, nada soy, no me sirve. A mí no me sirve, no es que no sirve, a mí no me trae fruto. Hola Sandra, hola Emerson, Dios te bendiga. Hola Franco, dice, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. No es que no sirve, sino que a mí no me produce el fruto espiritual para el cual Dios diseñó el amor en ese espíritu que me entregó a mí por medio de mi Señor Jesucristo. El amor es sufrido, dice. El amor es sufrido. Habíamos visto que el amor tiene ese aguante, es paciente, tiene esa paciencia. ¿Entienden? Por eso digo que vos tenés que amar a Dios para ser paciente, tiene esa resistencia, esa paciencia, en el sentido de soportar, no de aceptar. El amor continuamente te está amando, pero te está exhortando. Hoy vamos a ver que hay una gran diferencia entre exhortar y otra palabra que a continuación vamos a mirar. Pero la exhortación siempre es en amor, siempre va con el sentido de edificar, aún si es dura. El amor es benigno, el bien, busca lo bueno, lo misericordioso. Nosotros tuvimos mucha misericordia de parte de Dios al ser escogidos en Cristo, al tener hoy el privilegio de que si nos dormimos, nosotros tenemos vida eterna asegurada por nuestro Señor Jesucristo, por la obra que Él hizo para nosotros. Sin siquiera tal vez nosotros hacer alguna obra hoy en amor. A Dios no le interesó eso, a Dios le interesó salvarnos en Cristo. Fíjense, qué tremendo eso. El amor no tiene envidia. Habíamos visto esa palabra, ¿se acuerdan? La envidia, el celo, la palabra griega es celo, ¿viste? Pero en un sentido maligno. Yo podría explicar este versículo nuevamente con un versículo de la Escritura en Gálatas, vamos a volver a Gálatas, y Gálatas 4, y después me voy a explayar un poquito porque el ser humano ha estudiado estas características. Gálatas 4, ¿no? 17 dice, estoy en Efesios, perdón. Gálatas 4, 17 dice, tienen celo, esa es la palabra envidia, ¿no? Por vosotros, pero no para bien, ¿entienden? Sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celos por ellos. ¿Miren? Cuando hay envidia entre los creyentes te quieren llevar a ellos. Cuando hay amor, el creyente que te quiere llevar a Cristo. Esa es la diferencia. Cuando te lleva a Cristo nos unimos, cuando te llevan a ellos nos desunimos, nos separamos. Te puedo explicar esto tranquilamente con palabras simples, pero voy a explayar esto un poquito más. Bueno es mostrar celo en lo bueno. Cuando vos exhortás, hermano, mirá, hermano, esto no es conforme a la palabra, te vas a hacer mal, te vas a lastimar solo y vas a lastimar a otro. Ay, Dios.
bueno mostrárselo. Y no solamente cuando estoy presente con vosotros, decía Pablo. Pablo le está exhortando a los Gálatas. Es bueno mostrárselo en lo bueno, en las cosas así. ¿Qué cosas buenas tenemos? Congregarnos, orar, estudiar la palabra, compartir los alimentos, tener comunión. ¿Sí? Todas estas cosas podemos hacer porque Dios nos amó a nosotros y nosotros podemos amarle a Él. Porque cuando hacemos todas estas cosas, le amamos a Él. Porque obedecemos estas cosas y tenemos celo de estas cosas en lo bueno. Pero ya cuando mi celo es para, no, Lucía, vos tenés que venir a mí. No te podés juntar con aquel. Porque yo, ¿entendés? Yo te separo de Cristo. Cuando yo te uno a Cristo, si vos te vas a Él, yo no me voy a poner celoso. Porque Él es miembro del cuerpo de Cristo y por ahí tiene la palabra justa para darte a vos. Eso es lo que tiene que ser. Sin embargo, quiero compartirles que esta palabra envidia, el ser humano ha estudiado esto y ha profundizado este tema. Sin embargo, jamás ha podido contrarrestar porque le quiere dar una solución carnal. En la psicología, el pecado de la envidia, voy a leer, es el pecado en el cual el sujeto desea conseguir los bienes del otro. Por eso quiere que vos venga a él únicamente. Según la escolástica, hay sujetos que no pueden tolerar el bien de los demás. Porque a través de esos bienes ajenos, los pecadores se sienten desplazados de poseer esas virtudes. Te ve bien a vos y tiene envidia de que vos estás bien y él se siente desplazado de tener esos mismos sentimientos que vos tenés. Tiene envidia de eso. ¿Verdad? Para la autora, esta envidia en la psicología, se llama el trastorno paranoide de la personalidad. Es el que personifica a este pecado, siendo un sujeto que está atento a los bienes del otro, sin poder disfrutar los propios, por temor a la expropiación de esto. Él no disfruta lo que tiene por temor a la expropiación de lo suyo. Pero si está atento a lo tuyo y te tiene envidia por eso, porque vos estás disfrutando y él no disfruta lo suyo por temor a la expropiación de sus propios posesiones. ¿Entendés? Por eso está... se afana por el día de mañana, se afana por la comida, se afana por el vestido, se afana por esto, se afana por lo otro, porque no disfruta lo que ya tiene. Y está preocupado, está en ese lazo. Básicamente la envidia tiene como raíz el temor, hermano. El temor. Eso es lo que te estoy diciendo. Acordate que todo lo que impulsa la incredulidad es el temor. Y hoy vamos a ver un poquito más en detalle esto. Estos sujetos presentan una desconfianza. Bueno, no tienen confianza. Son desconfiados, están afanosos, están en temor, prácticamente. Y suspicacia, casi permanente. Interpretan los actos del otro como maliciosos. Vos que estás bien, yo te miro a vos, tengo envidia. Y para mí es un acto malicioso, pero hacia mí. ¿Verdad? Manifestándose a principio de edad adulta, dice, apareciendo 4 o más de los siguientes criterios. Fíjense, y todo esto tiene raíz el temor. Sospecha de que los demás le van a hacer daño o engañar. Preocupación al dudar. La persona envidiosa tiene duda, tiene preocupación al dudar de la lealtad o fidelidad de las personas cercanas. Vos sos una persona cercana a mí, te está yendo bien,
y yo continuamente dudo de tu lealtad hacia mí por tu disfrute, porque vos vivís en el amor de Dios, por ejemplo, y yo no, ¿entendés? Y en la duda, la preocupación tiene raíz el temor, hermano. La envidia tiene raíz el temor. Se resisten, ¿entiendes?, a compartir información con allegados por el temor al uso que le puedan llegar a dar. Mirá vos. Por eso Dios es amor. Porque Dios nos dio todo en Cristo. No se resistió a negarnos, no, nada. Nos dio todo en Cristo y con Cristo. ¿Entienden? Eso es lo que nosotros tenemos que explayar. La persona que tiene envidia se resiste a dar todo porque tiene envidia de que vos, lo que yo te doy a vos, vos lo puedas usar y a vos te pueda ir mejor. ¿Entendés? Tengo temor de eso, que vos seas mejor que yo. Almacenan los rencores. Qué bárbaro. No. Se sienten constantemente que lo están atacando. Fíjate vos todo lo que causa en la psicología, según lo que estudiaron, la trayectoria que tiene el temor, envidia, viene la escalera para abajo, ¿no? Sospecha de infidelidad que recae, obviamente, en las parejas. La autora hace referencia a la aparición de este pecado en el pasaje de Caín y Abel. Nosotros recordamos eso, Caín. Vamos a leer sobre Caín y Abel. Que siente envidia del amor que le tiene Dios a Abel por el corazón de Abel. Lean después el pasaje. Yo voy a seguir leyendo esto, pero lean después y lean en distintas versiones porque es tremendo esto, porque esto es lo que le pasa a Caín, ¿no? Este sentimiento es producto de un desplazamiento del odio al objeto persecutorio. Despierta el odio hacia la persona. Vos tenés envidia, tenés rencor, tenés odio, tenés un montón de cosas malas. No es benigno. En ese sentido, dejaste de amar a Dios, dejaste de obedecer a Dios, dejaste y te guiaste por la carne. Y la carne es contra el espíritu. Y el espíritu controla la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagamos lo que quisieron. Ahí nosotros es donde tenemos que dominar, porque tenemos el poder de Dios en nosotros en el nombre de Jesucristo. Dominio propio. Y no tenemos cobardía de eso. Cuando vos te centras en las cosas del mundo, porque el temor no es a Dios, el temor se produce cuando te centras en las cosas del mundo, y esto tenés que entender bien. ¿Qué es lo que va a pensar él? ¿Qué es lo que va a pensar él? ¿O qué va a decir aquel? ¿O qué va a decir aquel? Viven temor, porque si vos te centrás en Dios, vos permanecés humilde, amando al Señor, y lo que piensen los demás, a vos lo que primero te interesa es ser aprobado ante Dios. Agradar a Dios, agradar a nuestro Señor Jesucristo, y si te aseguras de que vos estás haciendo eso, nada ni nadie te mueve ahí. Así sea, así chiquitito, hermano. Acá comparte Carlos, y no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. ¿Viste? Tremendo eso. Eso está en 1 Juan 3:12. Dice, encontramos que detalla al trastorno como el patrón suspicaz. En estos sujetos es tan fuerte la visión que tiene del otro que piensa que, frente a un mundo en el que no son los otros quienes determinan lo que ocurre, construyen un mundo en el que tienen la posibilidad de determinar los acontecimientos y pueden hacer lo que deseen. El envidioso es el que quiere manejar todo. ¿Verdad? No permite o no quiere que vos construyas. No quiere. El que ama te dice,
lo que dice la palabra. Cada uno mire cómo sobreedifica. Y voy a orar por vos. ¿Qué necesitas? Y te puedo ayudar. ¿Entendés? Tu fundamento es Jesucristo. Bueno, vamos para adelante. Ayúdame y yo te ayudo. Porque para eso estamos, hermano. Pero el envidioso, no. Yo soy el fundamento. ¿Entendés? Fuera de mí no se construye nada. ¿Entendés? Frente a la envidia que les produce la idea de que los demás puedan controlar el entorno, bueno, cuando amas a Dios, está ejerciendo el poder de Dios, porque tenés el Espíritu de Dios, no hay otro poder mayor a este, entonces te digo bien que controlar el entorno espiritual. A pesar de las adversidades que uno pueda llegar a tener, Jesucristo en la mayor adversidad de su vida, sufriendo y siendo maltratado y siendo crucificado, amando a Dios, controló el entorno. ¿A qué punto que logró la salvación de todo aquel que lo confiese y crea que Dios lo resucitó? Él confió en Dios, en la peor situación. Ninguno de nosotros creo que pasamos por esto, gracias a Dios, a excepción de algunos apóstoles y discípulos y varios hermanos, pero nosotros, que yo sepa. Los sujetos con trastorno paranoide manifiestan que desean ser ellos quienes controlen a los demás. ¿Ven? Es la envidia lo que causa, que tiene raíz, como raíz el temor. Esto es algo tremendo, tremendo. 1 Corintios 13. Vamos a estudiar un poquito de esto porque generalmente hablamos de que el temor es la palabra phobos, tiene que ver con el miedo, el temor, pero también tiene que ver con la reverencia y el respeto. Y yo te digo, hermano, que si no hay reverencia y respeto, es por envidia, que tiene raíz el temor. Y es por cualquier otra característica promovida en este mundo, fuera del amor de Dios. Dice ¿En qué? el amor, en 1 Corintios 13:4, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso y no se envanece. La jactancia del envanecimiento tiene que ver con la soberbia. Habíamos estudiado esto la vez pasada, es la persona que se hincha y se agranda y es orgullosa de por sí. La soberbia, también conocido como el pecado del orgullo, dice la psicología, y algunos religiosos dicen que es el pecado más importante, ¿no? Fue el que dio comienzo a los otros 6. Dice, se basan en la historia de Lucifer, el ángel caído, que al querer alcanzar la grandeza de Dios, se debe convertir en su antítesis, en soberbio. Se agrandó. Él pensó que su luz provenía de él, que está vivo por su misma fuerza, que puede por su misma fuerza, que se sostiene por su misma fuerza. Y yo te digo que todo eso, así sea el incrédulo más incrédulo, hace lo que hace gracias a Dios. Tiene la habilidad que tiene gracias a Dios. Esa es la soberbia. Este pecado se encuentra en el deseo de obtener más excelencia de la que le conviene al sujeto. Es soberbio. Él quiere ser el mejor. ¿Entienden? Al punto tal de que Lucifer quiso ser como Dios y sentarse en el trono de Dios. Quiso ser mejor que Dios. ¿Entienden? Usurpar se amotinó contra Dios, quiso desplazar a Dios. En eso consiste la soberbia, ¿no? Se muestra con la superación de no necesitar a Dios. Por la sensación de autosuficiencia que encuentran estos individuos, por lo cual siente que los demás deben estimarlo y respetarlo como un ser especial. En la psicología se le dice el narcisista.
el narcisista. Se asemeja al narcisista. Presenta un patrón generosidad de grandiosidad. Se cree el más grande de todo. ¿Entiendes? Tiene la necesidad de admiración. El narcisista necesita que lo admiren. Eso es lo que quería el diablo. Fíjate que Dios entregó a su Hijo Jesucristo lo más grande que hay y no tiene necesidad de admiración. Él es admirable, aunque nadie le admire. ¿Me entiendes? Esa es la diferencia, hermano. Tiene la necesidad de admiración y falta de empatía, manifestándose a principio de edad adulta, dice la psicología, cumpliendo 5 o más de los siguientes criterios. Un gran sentido de autoimportancia, dice. Las preocupaciones por las fantasías de éxito. Él se centra en el éxito. El narcisista es... Y esto es peligroso porque por ejemplo, nosotros que venimos de la denominación, por ejemplo, te inculcaban de que si vos no estabas bien, si vos no prosperabas, vos no tenías prosperidad económica, salud y un montón de cosas, vos no le estabas creyendo a Dios, vos no le estabas amando a Dios. Fíjate vos, y esto no es así. Esto no es así. Y nunca nos centramos en mirar la vida, por ejemplo, del apóstol Pablo, que cada tanto el pobre cobraba más que cualquier hijo de, ¿no es cierto? Cualquier hijo de Dios. Cada tanto le daban 40 latigazos menos uno, lo metían en la cárcel y un montón de cosas. Por dar un ejemplo, porque a la mayoría de los discípulos no tiene nada que ver eso, ¿no? La creencia de ser únicos y especiales, mereciendo estar rodeados de gente o instituciones del mismo estatus. Exigen admiración excesiva, sujetos muy pretenciosos, son interpersonales y explotadores. Claro. Son explotadores, sí. Claro. Hoy te venden la palabra, hermano. Hoy te venden la palabra. Empezamos un poquito más tarde, hoy empezamos 6:15. Te venden la palabra, te cobran el diezmo, te dicen que vos tenés que someterte a la autoridad, pero nunca a Cristo. A Cristo no te vayas a someter, sometete a mí. ¿Entiendes? Pues yo soy más importante que Cristo. Ese es el narcisista. Indirecta o directamente, eso es la soberbia. ¿Entienden? Yo soy el hombre de Dios. La autora hace mención de la noción que tuvieron los escolásticos al encontrar el patrón de grandiosidad que subyace en los sujetos con trastornos narcisistas de la personalidad en el pecado de la soberbia. Nuestro Señor dijo: aprended de mí que soy manso y humilde. Él, siendo el Hijo de Dios, no pretendió ser igual a Dios como cosa que aferrarse, dice la palabra, sino que estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz. Fíjate vos la contrariedad que esto es. Estos sujetos sienten gran necesidad de ser amados y admirados y presentan una curiosa contradicción entre un concepto muy elevado de sí mismo y una desmedida necesidad de homenaje por parte de los demás. Les gustan los aplausos, les gustan los primeros lugares, como dice la palabra. Les gusta ser el centro, hermano. Que te guste funcionar en el lugar donde Dios te colocó en el cuerpo de Cristo, porque ahí es el mejor lugar que uno tiene para amar a Dios. Eso nos tiene que gustar, desde la humildad. Encontramos que se refieren a un patrón egoísta.
¿Y por qué ocurre la soberbia? Quiero decirte que la debilidad más evidente es su incapacidad de autorreflexión y autoanálisis. Son incapaces de mirar hacia adentro para entenderse, para profundizar en ellos mismos. Por lo general están llenos de mecanismos de defensa para no aceptar sus múltiples inseguridades. El soberbio es soberbio porque es inseguro. El narcisista es así. Y la inseguridad, ¿sabe qué tiene que ser? El miedo, el temor. La raíz de eso, nuevamente, es el temor. Y si eso ocurre entre nosotros es porque no hemos sido perfeccionados en el amor. No hemos experimentado el amor de Dios. Porque vos cuando amás a Dios, estás seguro. Estás seguro porque sabés quién responde. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo en nuestro Señor lo que va a hacer y hace. Nuestro Señor hace de parte de Dios hoy. Tremendo esto. Así que vos fijate todo lo que vimos acá, porque acá es donde no hace nada indebido. El versículo 5 tiene que ver con la envidia y con la soberbia, con la jactancia, todo, ¿viste? No buscan lo suyo propio, egoísta, el soberbio. Todo esto, fíjate cómo se simplifica, y todo esto tiene raíz en el temor. No se irrita. No se irrita, hermano. Ese no hace nada indebido, quiere decir que antes de llegar a que no es indecoroso. Eso es lo que significa. No es indecoroso, no tiene un comportamiento indecente, sino decente, de acuerdo a la voluntad de Dios. O contrario a la decencia. No se irrita. Ese irritarse es una palabra griega, quiero decirte, parasunomai. Irritar, enojarse, estar contrariado. Tiene que ver con la provocación, porque cuando vos te irritas, yo me enojo con vos y te empiezo a provocar, te empiezo a provocar, y te empiezo a provocar. El amor de Dios no te provoca. El amor de Dios provoca la fe, no la contienda. Yo puedo utilizar esta misma palabra de Dios para provocarte a vos, porque yo me enojé con vos. ¿Cuántas veces vimos? El adversario usó esto en fin de eso. Mirá, hermano, tenés que mirar bien tu corazón, tengo que mirar bien el corazón mío, de que yo estoy realmente amando a Dios o estoy irritado con esta persona y le estoy provocando, o él me está provocando, porque está irritado. No caigamos en el lazo del diablo, hermano. Amar a Dios y obedecer a donde vos tenés el dominio propio de sujetar tu carne, de sujetar mi carne, de sujetarnos a Dios en el Señor. Esta palabra, irritar, le quiero dar un ejemplo en Hechos 17, y es un gran ejemplo, porque ocurre 2 veces en el Nuevo Testamento nomás, parasunomai. Y el versículo 16 dice: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía, se irritaba, dice. Parasunomai, se irritaba, ¿dice? Viendo la ciudad entregada a idolatría. ¿Viste? El mundo te puede provocar. ¿Viste? Que la palabra te dice airado, pero no pequé y no se ponga el sol. Pero después, ¿qué hace Pablo? ¿Salió a cagarle a palo a todo? No, le empezó a hablar la palabra. Se fue, fíjate, en el versículo dice:
Versículo 17, así discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. ¿Miren? ¿Y qué hicieron? Los filósofos lo agarraron y llevaron, dice después, a ver de qué es esta nueva filosofía que vos estás hablando. Y eso era lo que le enardecía a Pablo. Bueno, y Pablo le empezó a hablar la palabra, ¿no? Y miren el versículo 32, dice, porque lean después todo el contexto, ¿viste? Porque él no actuó iracundamente, irritablemente o provocativamente. Agarró y le dijo, 32, el hecho 17. Dice, pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, ¿vieron? Ya a muchos le estaba haciendo confesar a Jesús y haciendo que crean que Dios los resucitó de los muertos, ¿no? Unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. ¿Viste? Se burlaban, ¿no? ¿Y qué hizo Pablo? Agarró un palo y no. Dice, así Pablo salió de en medio de ellos, ¿viste? Pero su resistencia, su amor, ¿vieron? Dice, ¿qué logró? Más. Algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaban Dionisio, el Areopagita, y una mujer llamada Damaris, y otros con ellos. Mirá vos, ¿Entendés? creyeron. Creyeron. ¿Verdad? Qué maravilla. Pues si él hubiera reaccionado a esa irritación que tenía, ¿no? Él hubiera provocado una contienda y tal vez ninguno de estos se hubiera salvado. ¿Entendés? Se hubiera salvado. 1 Corintios 13, ¿no? Hoy vamos extendiendo un poquito. Ya empezamos tarde. Dice, todo lo sufre, dice el versículo, no hace nada debido, no 13, ¿cuánto? 13:5, no busca lo suyo, ¿viste? No es egoísta como el narcisista, como el soberbio, que tiene miedo, por eso es egoísta, por eso es soberbio, no se irrita, la irritación también es reaccionar a la contienda y la irritación, cuando vos te guías por la irritación y provocás, esa provocación tiene causa el temor, hermano. Tiene causa porque vos te enojaste con una persona que tal vez te dijo la palabra y vos tenés miedo de que esa persona, fíjate, en tu mente, por mirar mundanamente, esa persona sea mejor que vos en ese momento. Y la palabra dice que nosotros tenemos que mirarnos como mejores los unos a los otros. Ya que cuando ella me habla, ella es mejor que yo para mí. ¿Entendés? Y cuando ella me habla y cuando él me habla, nosotros tenemos que ver que son mejores porque son superiores. ¿Entendés? Porque así pensaba nuestro Señor. ¿Entendés? Fíjate qué tremendo. Dice, no guarda rencor. Vieron que la soberbia te hace guardar rencor, ¿no? ¿Entendés? Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Todo lo sufre, tiene un techo, cubre. Una palabra que cubre, que contiene. ¿Viste? Yo veo un error tuyo, vos me contás una debilidad mía, ¿viste? Lucía, vos sabés que Carmen, tal y tal cosa, no podés. ¿Viste? No, cubre, contiene esa debilidad. Contiene esa debilidad, ¿viste? O me contás algo que a vos te cuesta, o yo te cuento algo que a mí me cuesta, o yo te cuento algo que yo te pido oración como hacían los hermanos, mira, yo quiero que ore porque te voy a tener una charla con fulano, con sultano, y está difícil, y entre vos y yo, y ella agarra y dice, che, vos sabés que fulano y Norberto le tuvo que reprender, no, contiene, tiene un techo, ¿entendés? Todo lo cubre, ese pecado que tal vez tenga el otro o uno, ¿viste? Lo contiene, lo soporta. Eso es, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿no? Claro. Tremendo, ¿no? Hay una diferencia, y acá está, entre exhortar y provocar.
entre exhortar y provocar, ¿no? Hay una diferencia, y yo te voy a mostrar la diferencia, está en Tito, por favor. Porque muchas veces la línea es muy fina cuando vos te enojás y exhortás, porque a veces exhortás en el enojo, ¿viste? Pero tenés que contener tu enojo como contuvo nuestro Señor, como contuvo Dios en nuestro Señor para nosotros, para que haya edificación, ¿no? Que en provocar, ¿no? Y acá en Tito, el versículo 10, Tito, ¿qué 1, capítulo? 10, dice, porque hay muchos contumaces. ¿Entendés? Acá hablándole Pablo a Tito, enojado, ¿no? Le dice, habladores de vanidades, engañadores, mayormente los de Circuncisión. la parte religiosa, hermano. Ujú, Ahí es donde vos ujú. tenés que apuntar, ¿viste? Cuando vas a exhortar duramente. La parte religiosa. La parte de la circuncisión en aquella época era la religiosidad de esa época. Hoy tenemos otra circuncisión en esta época, ¿viste? Todo lo que es religión y denominación tiene que ver con esto, ¿no? Ahí es donde nos enojábamos controladamente en el amor de Dios, ¿no? A los cuales dice es preciso tapar la boca porque están vendiendo la palabra. ¿Mm? Que trastornan casas enteras porque tienen celo, pero no para bien, sino para separarnos de nosotros, ¿viste? Para que tengan celo de ellos, no para llevarte a Cristo. Qué bárbaro. Enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene, ¿viste? Te venden la palabra, ellos utilizan conocimiento, la misma palabra de Dios, ¿viste? Y te venden la palabra, y me vendieron la palabra, muchas veces nos vendieron la palabra y siguen haciéndolo, y te cobran el diezmo, y te cobran la estampita esta, y el cartel, y los cuadros, y los libros, y las clases, y 10.000 pesos, y te enseño a orar en lengua. Como decía un amigo de Darío, 500 pesiños la salvación. Me hizo reír. Pero así es, hermano. Con eso sí. Porque eso sí, hermano, taparle la boca, leer sobre Tito, enojate, sí, controladamente. Dice, pero ¿qué dice? Uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos, este mandamiento es verdadero, por tanto repréndelo duramente para que sean sanos en la fe. Fíjate Qué vos, bárbaro. duramente, pero ¿para qué? Ahí está el sentido, es que vos estás buscando que el tipo sea sano en la fe, duramente. No le está buscando matar, sino que sea sano en la fe. Y el amor de Dios tiene que ver con la sana doctrina, o sano en la fe. Fuera del amor de Dios, bueno, no hay sanidad, hay destrucción. ¿Viste? A esto quería llegar. Y ya vamos cerrando, Romanos 14, obviamente, que teníamos que llegar a Romanos 14. Es inevitable, como dicen varias películas. Es inevitable. Versículo 14, perdón. Yo sé y confío en el Señor Jesús, y viene hablando del alimento que tenían, ¿no? Y de la bebida que tenían, que nada es inmundo en sí mismo, más para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. ¿No? Hay muchas cosas que están mal hoy en la cristiandad. Es cierto. Hay gente que no quiere cambiar, pero acá está hablando de los débiles, que están en un proceso de cambio, y de los que menosprecian a los débiles, que también están en un proceso de cambio, y eso vos tenés que tener la experiencia para discernir entre lo que está bien y lo que está mal. Para ello tenés que moverte en el amor de Dios, como dice Hebreos. Dice, pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ¿qué dice? Ya no andas conforme al amor. ¿Eh?
Ya no andas conforme. El débil era este que decía, no podemos comer cerdo cuadrúpedo, ¿viste? Porque la ley era eso. Hoy la religiosidad, estamos llenos de religiosidad y de ley actual que lleva a los cristianos a participar de un montón de cosas que tal vez vos decidiste, yo decidí ya no participar en ciertas cosas, pero yo no participo, ¿entendés? Y no ando haciendo este cuestionamiento a los que participan, ¿no? Porque dice, ya no hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien murió Cristo, no sea pues vituperado vuestro bien, dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, que es energizado por el amor de ese Espíritu Santo. Justicia, paz y gozo. Y es energizado por el amor, ¿viste? De donde vos tenés el techo, vos contenés, soportar, aguantar, exhortar, en el cara a cara, ¿viste? Pero para que sean sanos en la fe, ¿no? Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres, ¿no? Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Si no nos amamos, esto nunca va a suceder. No va a haber paz y no va a haber mutua edificación. Ni mía ni de nadie. No destruyas la obra de Dios por causa de tu comida. Todas las cosas, la verdad, son limpias, dice. Pero es malo que el hombre haga tropezar a otro con lo que come. ¿Entendés? Bueno es no comer carne ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. ¿Me entendés? Porque estos ritos que ellos tenían religiosos, para ellos era pecado todavía no hacerlo. O para ellos estaban malos, ellos estaban ligados emocionalmente. Y estaban empezando a soltarse, a darse cuenta. Jacob, un gran ejemplo de esto, Santiago, que le decimos comúnmente, era un hombre duro en la ley, pero que empezó a ver la gracia de Dios. ¿A qué punto? A que escribió un libro que se llama Santiago, que en realidad se debería llamar Jacobo, ¿no? Pero era duro, y los seguidores de Jacobo, ellos siempre estaban atentos a que vos sigas la ley. Y él también a veces, porque él quería digitar todo, ¿no? ¿Y por qué? Por temor. Hermano, por temor a no tener ese dominio. ¿Entendés? Dice, ¿tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo cual aprueba. Pero el que duda en lo que come, hermano, si está dudando, si vos ves que está dudando, está teniendo miedo, ¿viste? El miedo lleva en sí castigo. Va a tener una consecuencia. El que duda en lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Y la fe únicamente se energiza con el amor, hermano. Nada más. Oramos. Padre, te damos gracias por esta palabra tuya. Y a vos, Señor Jesucristo, por estar siempre atento a nosotros, sustentándonos y guardándonos, afirmándonos y siendo nuestro Señor y nuestro hermano a medida que caminamos con vos. Te leo el día de hoy, esta bendita noche, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bendiciones, hermano. Gracias por estar.